La encontré en nuestra cama con él. No gritó cuando abrí la puerta, solo se incorporó lentamente, cubriéndose con la sábana como si eso pudiera borrar lo que mis ojos ya habían grabado para siempre. Javier. Mi socio desde hace 15 años. El hombre al que consideraba un hermano. Se quedó allí tendido, mirándome con esa expresión de sorpresa fingida que tanto odio ahora. Alejandro. Podemos explicarlo, dijo ella. Mi esposa. Laura. Con voz temblorosa pero firme. Explicarlo. Como si las palabras pudieran deshacer el nudo que se formó en mi estómago en ese instante. Me quedé en la puerta, inmóvil, sintiendo cómo el aire se espesaba. No era solo el sexo, era la traición calculada. Los meses de mentiras que ahora encajaban como piezas de un puzzle cruel. Javier y yo habíamos construido la empresa desde cero. En un garaje de Vallecas. Soñando con salir de la nada. Él conocía mis debilidades. Mis miedos. Mis planes. Y Laura. Laura era mi refugio. La mujer con la que planeaba envejecer en esa casa que hipotecamos juntos. ¿Cuántas veces había confiado en ellos mis secretos más íntimos? Salí sin decir nada. Bajé las escaleras del ático en Chamberí. El corazón latiéndome con una frialdad que no reconocía en mí. En la calle. El sol de primavera madrileño me golpeó como una bofetada. Caminé sin rumbo por el Retiro. Observando a las familias. A las parejas. Preguntándome cómo podía el mundo seguir girando cuando el mío se había detenido. ¿Por qué no grité? ¿Por qué no los confronté? Porque en ese momento comprendí que el dolor inmediato no era nada comparado con lo que vendría después. El verdadero daño era la humillación profunda. La sensación de ser un idiota durante quién sabe cuánto tiempo. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Laura intentó hablarme. Llorando en el salón. Jurando que había sido un error. Que Javier la había manipulado. Fue algo físico. Alejandro. Nada más. Tú estabas siempre trabajando. Como si mi dedicación a la empresa, nuestra empresa, justificara su traición. Javier me llamó al móvil. Dejó mensajes de voz que borré sin escuchar. En la oficina. Fingimos normalidad delante de los empleados. Él evitaba mi mirada, yo observaba cada gesto suyo. Cada llamada que hacía a escondidas. Me mudé a un apartamento pequeño en Malasaña. Pagado con lo poco que había ahorrado antes de que todo fuera conjunto. Por las noches. No dormía. Repasaba mentalmente las señales que ignoré, las salidas con amigas de Laura. Las reuniones urgentes de Javier los fines de semana. Me odiaba por mi ceguera. Por haber confiado tanto. ¿Era yo el débil? ¿El que merecía esto por ser demasiado confiado en un mundo donde la lealtad es un lujo que pocos se pueden permitir? Decidí no divorciarme de inmediato. No denunciar a Javier por nada. Imaginé escenarios violentos o golpearle. Humillarlo públicamente. Pero los descarté. Eso sería rápido. Catártico. Pero efímero. Ellos seguirían con sus vidas. Quizá juntos. Riéndose de mí en la distancia. No. Necesitaba algo más profundo. Algo que les quitara el sueño como me lo habían quitado a mí. Empecé a observar. Desde la distancia. Seguí sus movimientos. Laura se quedó en el ático, Javier en su piso de Salamanca. Vi cómo se encontraban en hoteles discretos. Cómo planeaban un futuro que creían seguro. Yo. Mientras tanto. Fingía depresión en la oficina. Dejaba que Javier tomara decisiones por mi bien. Le cedí más control. Aparentando fragilidad. Necesito tiempo. Le dije una vez.
mirándole a los ojos. Él asintió. Con esa falsa empatía que ahora veía clara. En mi interior. La rabia se transformaba en algo frío. Calculado. Me convencí de que el silencio era mi arma. Imaginaba su sorpresa cuando todo se derrumbara. Pero también dudaba, ¿valía la pena convertirse en esto? ¿En alguien capaz de planear el sufrimiento ajeno? Cada noche. Solo en el apartamento. Me preguntaba si podría volver a ser el hombre de antes. La respuesta era no. Ellos me habían cambiado. Pasaron semanas. Laura intentó reconquistarme con mensajes. Con promesas. Te echo de menos. Alejandro. Fue un error. Yo respondía con monosílabos, alimentando su esperanza para que el golpe final fuera mayor. Javier. Por su parte. Empezaba a relajarse, creyendo que lo peor había pasado. Yo sabía que no. El verdadero castigo apenas comenzaba. Los meses siguientes fueron de una quietud engañosa. Volví al ático, fingiendo reconciliación con Laura. Por el bien de lo que tuvimos. Le dije. Y ella lloró de alivio, abrazándome como si nada hubiera pasado. Javier me miró con suspicacia en la oficina. Pero aceptó mi perdón con una palmada en la espalda. Somos hermanos. Alejandro. Esto nos hará más fuertes. En mi mente, repetía, hermanos. ¡Qué ironía! Él, que había crecido conmigo en los barrios duros de Madrid. Que sabía de mis padres alcohólicos. De mis luchas por salir adelante. Y Laura. La mujer que me juró fidelidad ante un juez. Ante Dios si hubiera creído en él. Empecé a recopilar información. Accedí a sus correos desde la empresa, tenía las contraseñas. Al fin y al cabo era copropietario. Vi sus mensajes, planes para un viaje a Bali. Discusiones sobre cómo decírmelo suavemente. Javier hablaba de vender su parte de la empresa para empezar de cero con ella. Laura dudaba. Pero cedía. Alejandro nunca se recuperará del todo. Escribía ella. Será mejor así. Esa frase me heló la sangre. No pena. No remordimiento real. Solo pragmatismo. Me di cuenta de que no eran monstruos, eran personas normales. Egoístas. Que justificaban su traición con excusas cotidianas. Eso los hacía más peligrosos. Porque eran impredecibles en su banalidad. Dudé mucho en esa etapa. Por las noches. Caminando por Gran Vía. Me preguntaba si valía la pena. Podía divorciarme. Vender mi parte. Desaparecer. Empezar de nuevo en otra ciudad. Quizá Valencia o Barcelona. Olvidar. Pero entonces recordaba la humillación, las miradas de compasión de los amigos comunes. Las whispers en las cenas de empresa. No. Imaginaba su vida feliz mientras yo cargaba con el peso. No podía permitirlo. El precio ya lo pagaba yo, aislamiento emocional. Noches de insomnio donde revivía la escena una y otra vez. Me volvía paranoico. Desconfiando de todos. ¿Cuántos más sabían? ¿Cuántos se reían a mis espaldas? Decidí el primer paso, financiero. La empresa tenía deudas ocultas que Javier había gestionado mal, favoreciendo sus gastos personales. Yo lo sabía desde hacía meses. Pero lo ignoré por lealtad. Ahora, empecé a documentarlo todo. Contraté a un auditor discreto. Un viejo conocido de la universidad. Pagado en efectivo. Mientras, en casa, jugaba el rol del marido dolido pero reconciliado. Hacía el amor con Laura mecánicamente.
sintiendo asco por mí mismo. Ella parecía genuina en su arrepentimiento. Pero yo veía las grietas, las llamadas a escondidas. Los mensajes borrados. Javier presionaba para que vendiéramos la empresa a un inversor que él conocía, uno que le daría una comisión oculta. Lo descubrí. Me resistí sutilmente, proponiendo expansiones que sabía fallarían. Confía en mí, le decía a Javier, mirándole fijamente. Él sonreía, creyendo que me tenía controlado. El conflicto interno me devoraba. ¿Era esto justicia o solo venganza ciega? Me convencía de que el silencio no salvaba a nadie, que si no actuaba, ellos ganarían. Pero cada paso me alejaba más de quien fui. Perdía empatía. Veía a la gente como piezas en un tablero. Laura empezó a sospechar mi frialdad. Estás diferente, Alejandro. ¿Me has perdonado de verdad? Yo mentía, estoy procesándolo. En realidad, planeaba su ruina lenta. El auditor confirmó las irregularidades de Javier, desvíos de fondos. Facturas falsas. Suficiente para una denuncia. Pero no actué aún. Quería más. Quería que confiaran plenamente antes del golpe. Una noche. Solo. Bebí demasiado Rioja y casi lo confesé todo a un amigo. Me contuve. El aislamiento era el precio, no podía confiar en nadie. Ellos seguían su affair, creyendo discreción. Yo los observaba, esperando el momento perfecto. El punto de no retorno llegó con una propuesta de Javier, fusionar la empresa con un grupo mayor, donde él sería director ejecutivo y yo un accionista pasivo. Te mereces descansar, Alejandro. Después de todo lo pasado. Lo dijo con esa sonrisa condescendiente. En una reunión en la oficina con vistas a la Castellana. Acepté en principio. Necesito pensarlo. En realidad. Aceleré mis planes. Presenté las pruebas al banco que financiaba nuestras deudas. Los desvíos de Javier eran claros. Fraudulento. El banco congeló líneas de crédito pendientes. Javier entró en pánico. Me llamó, ¿qué está pasando? Dicen que hay irregularidades. Yo fingí sorpresa, investigaré. Laura. En casa. Estaba nerviosa, sus lujos dependían de la estabilidad. Empecé a manipular sus emociones. A Laura le confesé dudas sobre Javier, creo que te usó para acercarse más a la empresa. Ella defendió. Pero sembré la semilla. A Javier le insinué que Laura hablaba de dejarlo todo por mí de nuevo. Se pelearon. Los vi en un café de Chueca. Discutiendo acaloradamente. Ella lloraba, él gesticulaba. Perfecto. El precio para mí era alto, perdía sueño. Betito. Me miraba al espejo y veía un extraño. Ojos hundidos. Expresión dura. ¿Quién era este hombre capaz de orquestar dolor? Dudaba constantemente, parar. Perdonar. Pero recordaba la traición. Y seguía. Denuncié anónimamente a Hacienda las irregularidades. Inspección inminente. Javier me confrontó, ¿fuiste tú? Negué. Pero vi el miedo en sus ojos. Laura empezó a distanciarse de él, acercándose a mí por seguridad. El conflicto culminó en una cena de reconciliación los tres. Tensa. Llena de silencios. Javier bebido, somos familia. Laura, pasado pisado. Yo sonreí internamente. Después. Javier perdió contratos, Laura. Sus tarjetas bloqueadas temporalmente. Ellos sufrieron. Pero yo también, culpa por manipular. Miedo a ser descubierto. No podía parar.
El punto de no retorno, ellos creían que todo se arreglaba. Pero yo tenía más. La inspección de Hacienda confirmó el fraude. Javier enfrentaba ruina personal, Laura. El fin de su estilo de vida. Intentaron culparme mutuamente. Javier acusó a Laura de presionarlo por gastos, ella a él de promesas falsas. Yo fingía apoyo, a Laura. Consuelo, a Javier. Consejos legales. El verdadero golpe, revelé a inversores las deudas ocultas. La fusión se canceló. Javier vendió su parte a precio vil para cubrir deudas. Yo compré, convirtiéndome en mayoritario. Laura quiso volver plenamente, te necesito. La dejé creerlo. Internamente. El costo, aislamiento total. Cinismo profundo. Dudaba de mi humanidad. Javier intentó chantajearme, sé que fuiste tú. Amenacé con más pruebas. Se hundió, depresión. Alcohol. Laura descubrió mis manipulaciones parciales. Confrontó, ¿planeaste esto? Negué lo suficiente. Se separaron. Odiándose. Yo gané control. Pero perdido alma. Con la empresa mía. Prosperó. Javier quebrado. Mudado a provincia. ¿Solo? Laura pidió divorcio. Amargada, me destruiste. Yo solo. Rico pero vacío. Reflexionaba, ¿valió? Ellos sufrieron. Pero yo mutado en algo frío. Intentos de Javier por recuperar, patéticos. Laura en terapia. Culpándome. Yo observaba su caída. Satisfacción mezclada con horror. El precio final, no reconocerme. Años después. Javier muerto en accidente bebido. Quizá intencional. Laura viva. Pero rota. Yo en la cima. Pero solo. Miro atrás, la traición me cambió irreversiblemente. ¿Fue justicia o solo venganza que me consumió? ¿Mereció la pena perderse a uno mismo por destruir a otros?